난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Monflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy veremos algunas cosas raras que han hecho Taehyun y Jungkook. Me refiero a que ellos hacen cosas muy extrañas por complacerse a sí mismo. Así que sin perder el tiempo, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Taehyun diciéndole a Jungkook que si cargaba todas las sillas estaría de acuerdo en que él es el más fuerte y Jungkook, sin dejarse dudar, acató aquella orden. Algo muy raro y curioso es que Taehyun y Jungkook llevaban hilos de boda tradicional en Corea, rojo y azul, mismos colores de DNA, pero por supuesto que este momento es uno de mis favoritos. Independientemente de que sean amigos, ¿alguna vez se han preguntado por qué Jungkook siempre hace lo que Taehyun le pida? Porque yo sí. Puede que sea muy normal ayudar a un amigo, pero es que ellos se ven tan tiernos cuando lo hacen. Y no sé si soy la única que se muere de emoción al revivir cada uno de estos momentos, porque ya saben lo que dicen, recordar es volver a vivir. Y estos momentos no pienso soltarlos tan fácilmente. 있나요? 바꾸기 없습니다. 그냥 갑시다 오늘은. 바꾸기 아, 없습니다. 바꾸기. 오케이. 아래요? 자, 하나, 둘, 셋. Recordemos este momento donde literalmente los editores colocaban corazoncitos al momento en que Jungkook aceptó cocinar para Taehyun. Literalmente ambos son un muy buen equipo y se apoyan mutuamente. Aún recuerdo este momento donde ambos se estaban brindando apoyo y aunque bien se puede ver que el equipo del staff tenía destinado otro vehículo para Jungkook, este no acató la orden y lo veíamos subir en el mismo auto de Taehyun. Yo no sé ustedes, pero yo siento mucho esa buena vibra que ellos transmiten. La manera en cómo se miran, ellos transmiten paz y mucha felicidad. Y es que cuando están juntos, tal parece que todo a su alrededor desaparece y solo quedan ellos dos atrapados en su pequeña burbuja. Veamos el primer momento cuestionable donde a decir verdad no le hallo el contexto, ya que son solo dos adolescentes jugando, aunque eso no evita que se haya sentido una pequeña tensión. Este momento es uno de mis favoritos, donde Jungkook inmediatamente cambia su micrófono del otro lado solo para sostener la mano de nuestro pequeño tigre. Este momento tampoco se queda atrás. Fíjense en la inmensa sonrisa de nuestro conejito mientras es grabado por Taehyun. Sin duda, ellos han de tener una inmensa colección de fotografías y videos. Daría lo que fuera porque ellos nos comparten por lo menos un poco de esos recuerdos. Este momento del Taekook me llena de sentimentalismo. ¿Vieron la manera en cómo Jungkook se agachó y abraza a Taehyun como si ambos estuvieran hablando con su pequeña hija? Hablemos de la vez en que Taehyun mencionó que no había dejado de escuchar esta canción llamado Sweet de Cigarettes After Six. Y es que las letras de esta canción son muy profundas. Veamos un poco de las letras. Tú sabes
que estoy obsesionado con tu cuerpo, pero en realidad es la manera en cómo sonríes para mí. Es tan dulce saber que me amas, aunque no necesitamos decirlo el uno al otro. Saber que te amo, pasar mis dedos por tu cabello. De verdad que cuando vi las letras de esta canción, luego recordé esta escena. No sé ustedes, pero ellos son tan obvios. 제가 이 팬티예요? 아예 그 바지예요? 팬티 같은 바지입니다. Creo que todas estamos de acuerdo que en este live se sintió todo tipo de tensión. Y es que como ya vimos, Taehyun admitió llevar puesto pantalones cortos, por no decir panties o que estaba solo en boxers. Pero sin duda, lo que captó más nuestra atención fue la manera en cómo Jungkook no podía dejar de mirarlo o querer tocarlo. En resumen, este live estuvo potente. Honestamente les digo que cuando yo ando un poco sensible, me pongo a ver estos momentos que evidentemente reflejan algunos actos que el Taekook ha realizado sin temor a nada, ya sea porque estaban en Japón o en otro país. Sé que son pequeños detalles, pero cada momento cuenta y estos momentos me dan 1000 años más de vida. ¿Se acuerdan de este momento? A leguas, Jungkook quería que nos diéramos cuenta que esa seña se la estaba dedicando a Taehyun. Este momento se me hizo muy tierno. Jungkook diciendo que Taehyun tenía una mirada muy dulce. No tenemos ninguna duda de que Jungkook admira la belleza que tiene Taehyun. Sus ojos siempre están en él y por supuesto que el propio Jungkook también ha confirmado que Taehyun le parece un chico muy atractivo. Hasta incluso lo ha llamado el hombre más guapo del mundo. Y es que cuando yo veo esas miradas que ambos transmiten, es difícil dudar de que todo se deba a nuestra imaginación, porque esto que estamos viendo es real. Ha sucedido sin que ellos se hayan percatado, ya que los ojos son el espejo del alma. Una sonrisa tan cálida sale de ellos cuando ven a la persona especial a su lado. Y por supuesto que no pienso soltar estos momentos tan fácilmente. Porque no solo los ojos de Jungkook son los delatores, también lo han hecho los de Taehyun. Hemos visto estos momentos miles de veces y es que yo siempre he dicho que nadie puede fingir por mucho tiempo. Cuando amas a alguien es difícil no verlo de esa manera, con una mirada que es capaz de expresar muchas cosas. Y es que tu mente puede pensar en otras cosas, pero tus ojos solo pueden demostrar el reflejo que siente tu corazón. No tengo palabras para este momento. ¿Se acuerdan de la vez en que Taehyun literalmente le gruñó a Jungkook? Este momento no pienso superarlo. Momento exacto donde Taehyun le preguntó a Jungkook si quería vivir en ese lugar con él. Para esta foto siempre me quedo con la duda. ¿Quién estaba sentado en quién? Este momento es muy curioso. Taehyun literalmente corre lo más que puede solo para estar junto a Jungkook mientras él grita "So what?".
Este momento se robó mi corazón. Es muy curioso ver el interés de Jungkook en ver muy de cerca sus expresiones del día en que ambos salieron a pasear. Y créanme que sus sonrisas me dan 1000 años más de vida. Hablemos de este momento que me hizo creer más en mis chicos. Taehyun se levanta a las 12 del mediodía y se dirige directamente hacia la cabaña de Jungkook. Pero al entrar le pone seguro a la puerta y se mete a la cama de Jungkook como si fuera una rutina diaria. Luego de eso sabemos que J-Hope tocó la habitación llamándolos a ambos. Pero la pregunta era, ¿cómo supo J-Hope que Taehyun se encontraba ahí? Sin duda, un momento muy cuestionable. Son miles y miles los momentos cuestionables, pero en todas me hacen entender que mis pequeños tortolitos tienen algo muy íntimo y especial. Siempre llego a esa conclusión porque ellos se tratan de una manera muy diferente, algo no tan común. Es decir, pueden ser cariñosos entre todos, pero de verdad yo veo algo más serio y sutil entre ellos dos. Este momento no tiene contexto porque pienso que la mirada de Taehyun habla por sí solo. Ustedes ya saben nuestra frase. Manténlo en privado, pero no lo mantengas oculto. Y yo creo que nuestros chicos ya nos han dado suficientes pruebas. En fin, esto solo fue una pequeña dosis y espero que les haya gustado. Como siempre, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.